Excelente. Muy buenos días de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos a la cuarta clase en nuestro curso. Ya después de ver el desarrollo histórico y también en cuanto a la interpretación de las varias denominaciones, hemos estado estudiando doctrinas, primero viendo lo que la Biblia dice sobre esta enseñanza y luego comparando eso con lo que se enseña comúnmente en algunas iglesias. Y hoy vamos a continuar haciendo eso, enfocándonos en lo que la Biblia dice sobre la conversión. O sea, la conversión es cómo uno llega a tener fe en Cristo como su Salvador. Vamos a explorar lo que la Biblia dice y luego comparar con lo que las iglesias dicen sobre este punto. Muy bien, comencemos entonces con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Santo Espíritu, te damos gracias por el don de la fe en Cristo que obraste en nuestros corazones. Sin ti, éramos esclavos del pecado, muertos y ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Pero por pura gracia nos liberaste, nos resucitaste, iluminaste por medio del Evangelio. Al darnos fe en Cristo nos diste un nuevo nacer como hijos queridos de Dios el Padre. Sosténnos firmes en esta fe salvadora todas nuestras vidas hasta llegar a la vida eterna. Amén. Amén. Bien. Muy bien, tenemos para nuestro tiempo juntos hoy tres objetivos. Y el primero es, vamos a examinar la evidencia bíblica sobre nuestro estado natural espiritualmente. ¿Cómo llegamos al mundo naturalmente? A nuestra naturaleza humana y pecaminosa. También vamos a hacer una lista de versículos que muestra que solo Dios puede dar fe a alguien, puede convertir a una persona. Y por último, vamos a ver unos versículos bíblicos que nos enseñan que hasta los bebés pueden tener fe en Cristo. Pero comenzamos con un repaso. En la clase de la mañana, el jueves pasado, no tuvimos tiempo de estudiar esta enseñanza sobre la justificación objetiva y subjetiva, pero publiqué en el grupo chat un video de unos 10 minutos, que es de la enseñanza de la clase de la noche el jueves pasado sobre este tema. Y vamos a repasar esto al principio de esta clase porque es un buen puente a la enseñanza sobre la fe en Cristo y cómo llegamos a creer en Cristo. Entonces, la justificación, como ustedes aprendieron en la clase pasada, ¿qué es una buena definición de la justificación? ¿Alguien recuerda? Excelente. Veo que Gustavo levantó su mano. Por favor, Gustavo. Pastor, ¿me escuchás? Sí, le escucho bien. Sí, es la declaración de inocente, la cual Cristo ganó con nosotros en la cruz. Excelente. El veredicto o la declaración de inocente que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Muy bien. Entonces, en ese video de instrucción explicamos que la Biblia habla de dos formas sobre este veredicto de inocente que Cristo ganó por nosotros. Y esas dos formas en que la Biblia habla de esto se llaman la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Y vamos a ver, hay versículos bíblicos que nos indican que cuando Cristo murió en la cruz, ganó un veredicto de inocente para todo el mundo. Eso es la justificación objetivo. Y pueden ver estos versículos como respaldo de esa enseñanza. Juan el Bautista dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Es decir, en Cristo Dios declaró al mundo entero no culpable de sus pecados. El mundo es el objeto de su perdón. Por eso se llama justificación objetiva, ¿verdad? El mundo entero es el objeto
de la obra redentora de Cristo. Él pagó por los pecados de todos, ganó un veredicto de inocente para todos. Pero la Biblia también dice que todos no van a ser salvos. Aunque Cristo ganó este veredicto de inocente para todos, los beneficios solamente se reciben por medio de la fe. Y esa es la justificación subjetiva, y hay muchos versículos que respaldan esta enseñanza también. Somos justificados por la fe, sin obras de la ley, somos justificados. Entonces la Biblia enseña que aunque Cristo ganó un veredicto de inocente para todo el mundo, nosotros recibimos el beneficio de ese veredicto. Nos apropiamos de ese veredicto por medio de la fe. Y esa es la justificación subjetiva. El individuo, el sujeto, es declarado no culpable de sus pecados por Dios al creer en Jesús. En otras palabras, uno recibe el perdón que Cristo ganó por nosotros solamente por medio de la fe en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, con ese breve repaso, es un puente a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si uno solo puede apropiarse de este veredicto de inocente por medio de la fe, ¿cómo es que llegamos a tener fe en Cristo? Y eso va a ser el enfoque de nuestro estudio. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo llegamos a tener fe en Cristo? Entonces, ustedes leyeron para el día de hoy Efesios 2, 1 al 9, y vamos a enfocarnos al principio de esta clase en estudiar esas palabras del apóstol Pablo. ¿Alguien podría leer los siguientes versículos que están en la pantalla? Efesios 2, 1 al 3. Amén. Por favor, Julio, gracias. Amén. La palabra será en el nombre del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Okay, muchas gracias, Julio. Entonces, aquí Pablo resalta lo feo que era nuestra condición natural al entrar al mundo. Y también cómo no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Fíjense bien, él dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto, ¿qué puede hacer para cambiar su situación? Nada, ¿verdad? Un muerto está muerto y no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Igual, en nuestra condición natural, naciendo pecadores, estábamos muertos en nuestras transgresiones, o sea, no podíamos hacer nada para cambiar nuestra situación. No solo dice que estábamos muertos espiritualmente por naturaleza, también dice que estábamos bajo el dominio del diablo. Eso lo dicen estas palabras aquí. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es una referencia al diablo. Y Pablo dice que en nuestra condición natural, siendo pecadores, estábamos, sin darnos cuenta, operando bajo el dominio del diablo. Estábamos bajo su control, esclavizados por él. Y Pablo se incluye a sí mismo. Si esto era cierto sobre judío y gentil también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, así. Por nuestra condición natural, muertos espiritualmente, alejados de Dios bajo el dominio del diablo, que merecíamos. Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira.
O sea, merecíamos el castigo de Dios. Esa fue nuestra condición natural. Pero aquí tenemos las buenas noticias y vamos a explorarlas más en la siguiente diapositiva. Él, Dios, nos dio vida, nosotros. Entonces vamos a ver eso en la siguiente. Y pueden guardar sus preguntas por un momento hasta terminar de estudiar estos versículos. ¿Alguien puede leer Efesios 2, 4 al 9? Yo, profe. Por favor, Paola, gracias. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Excelente, muchas gracias, Paola. Sí, entonces aquí tenemos otra vez, está enfatizando Pablo, estábamos muertos en nuestros pecados, pero aún siendo así, Dios nos amó. Y en su rica misericordia, ¿qué es lo que Dios hizo por nosotros? Él nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es una referencia a nuestra conversión. Estábamos muertos en el pecado, pero Dios, cuando nos dio fe en Cristo como nuestro Salvador, nos resucitó espiritualmente, nos vivificó junto con Cristo, nos perdonó, nos dio vida en Cristo, vida eterna. Entonces, enfatiza Pablo, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Era por algo bueno que nosotros habíamos hecho? No. Dice que es por su pura gracia. Lo hizo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, es decir, su amor inmerecido. Dios nos amó, aunque éramos sus enemigos y estábamos muertos en nuestros pecados. Él, en su gracia, nos dio vida junto con Cristo. Entonces, según estos versículos, ¿de dónde viene la fe en Cristo como nuestro Salvador? Según estos versículos, ¿de dónde viene la fe en Cristo como nuestro Salvador? ¿Viene de nosotros? No, pastor, la fe viene de Cristo, por su gracia redentora. Y el Espíritu Santo que nos convence de eso también. Que el Espíritu Santo nos convence. Sí, excelente. Silvia levantó su mano también. Silvia quería contestar. Sí, bueno, ya mi hermana contestó exactamente. Por la gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe, que es un don de Dios, viene por el don de Dios. Y bueno, en los otros versículos ya los vamos a ir viendo a medida que usted nos vaya enseñando. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Entonces, vemos estas palabras últimas de Pablo, porque ustedes están citándolas así muy bien. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe no nació de nosotros, más bien es un don de Dios. Y eso está implícito también en el hecho de que lo llama una resurrección. Un muerto nada puede hacer para cambiar su situación. Requiere un milagro de parte de otro para levantarse de nuevo a la vida. Y eso es lo que Pablo dice sobre la fe. No es nuestra decisión, no es nuestra obra, es más bien el regalo que Dios nos da, el milagro que Dios obra en nuestros corazones. Él nos da la fe en Cristo nuestro Salvador. Muy bien. Gustavo levantó su mano también aquí. ¿Tenía pregunta o algún aporte, Gustavo? Sí, lo que había dicho la hermana, yo había puesto eso, el Espíritu Santo que permite reconocer a Jesús como Señor. Ujú. Y
y el Evangelio. Excelente, excelente. Sí, estoy viendo algunos aportes en el chat. La fe viene por medio del Espíritu Santo, por don de Dios. La fe viene por el Evangelio. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ese mensaje de la salvación es el mismo mensaje que obra en nuestros corazones, la fe salvadora en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver algunos otros versículos bíblicos que dejan esto muy, muy en claro, que la fe es el don de Dios, no es nuestra decisión. Y ustedes, si quieren, pueden apuntar las citas de estos versículos. Ese es uno de los objetivos de la clase, ¿verdad? Es hacer una lista de los versículos que dicen que la fe viene de Dios, es su obra en nuestros corazones. Pablo dice en Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el querer creer en Jesús y el mismo creer en Jesús. Pablo dice, eso viene de Dios. Dios es el que produce eso en ustedes. Y en otra carta, Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes fe en Cristo y le llamas a Cristo Señor, entonces eso solamente es debido a la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Él te dio esa fe en Jesús que tienes. En Filipenses 1:29, Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, el punto importante para esta clase es, él habla de la fe como un don. Es concedido a nosotros. No es algo que nace de nosotros, es un don que Dios nos da, la fe en Cristo. También Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces él está diciendo que si uno llega a venir a Jesús como Salvador es por obra de Dios en su corazón. Es que Dios lo atrayera a Jesús. Y por último, Jesús dice en Juan 15:16 a sus discípulos de ese entonces, pero aplica también a sus discípulos a toda época. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ellos siguiendo a Jesús, a lo mejor pensaron, yo decidí seguir a Cristo. Y Cristo cambia eso. Él dice, no, en realidad yo los escogí a ustedes. Y al invitarles, yo los moví a creer en mí para que me siguieran. Entonces Jesús enfatiza la fe no nació de ustedes. Es el regalo de Dios. Ok, hasta allí, ¿cuáles preguntas tienen ustedes sobre este tema de cómo uno llega a tener fe según la Biblia? Profe, lo que Sí. vemos o lo que estamos estudiando es que la fe es un don. Ujú. Entonces, hay personas que no creen o uno les habla de Dios y de Jesús y de pronto sacan argumentos y quieren como mirar historia y bueno, se van como por otros lados. Pero ahorita Ujú. yo estaba haciéndome esa pregunta, entonces es porque ellos no tienen ese don que Dios nos ha permitido tener por su misericordia. Esa Les falta el don. es una excelente pregunta. Gracias, Paola. Sí, de los versículos que vimos, el Espíritu Santo es el quien obra fe en nuestros corazones. Pero el ser humano, por naturaleza, es capaz de resistir la obra del Espíritu Santo, de rechazar la fe que Él quiere obrar en nosotros. Y tenemos ejemplos bíblicos de eso. Am, Jesús en su ministerio predicó y hizo mucho trabajo en Jerusalén.
Pero ya al final de su ministerio, él lamentó sobre Jerusalén. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces he querido yo juntarlos bajo mis alas como la gallina junta a sus polluelos? Pero tú no quisiste. Así que tu casa te va a ser desolada. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, Jesús con su mensaje quería traerles a la fe en Cristo y ellos resistieron, no quisieron creer. Otro ejemplo de eso tenemos en Hechos capítulo 8. Esteban está predicando a los judíos que pronto iban a apedrearlo, iban a matarlo. Y en su prédica los llama al arrepentimiento. Y al final él dice, ustedes son exactamente como sus padres. Siempre resisten el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu por medio de las palabras de Esteban estaba tratando de jalarlos a la fe y ellos estaban resistiendo. Queridos. Así que sí, la fe es el don de Dios, es la obra del Espíritu Santo, pero el ser humano por naturaleza es capaz de resistir ese trabajo. Ok, gracias. Muy buena pregunta, Paola. Excelente. Vamos a escuchar de Luis también. Luis, por favor. Pastor, aquí yo tengo una pregunta. Ejemplo, estamos hablando de la fe y los que aceptaron la fe, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con la gente? O sea, con los hermanos que se salen, o sea, regresan al mundo. Cuando salen, regresan que eran esa vida natural de hijos de ira o no. Sí, No sí, sé si me gracias. comprendió la pregunta. Claro que sí, lo que sí, gracias por la pregunta. Sí, como acabo de explicar, por naturaleza somos capaces de resistir la obra del Espíritu Santo. Y ya después de la conversión, después de que Dios nos da fe en Cristo, seguimos con esa naturaleza que puede rechazar el obrar del Espíritu Santo. Y si uno decide seguir la naturaleza pecaminosa, continuamente en su vida, puede entristecer el Espíritu Santo hasta tal punto de que se vaya del corazón también. Entonces, si para el que cree en Cristo, pero decide volver a los caminos del mundo y vivir así, tarde o temprano va a perder completamente su fe en Cristo. Ok, gracias Luis. Ok, gracias. Sí, sí. Gustavo levantó su mano también. ¿Cuál es su pregunta, Gustavo? Sí, pastor. Hay el referente al tema de una persona que, que, por ejemplo, vio que dice el ser humano por sí busca tener fe en sí, pero muchas veces es influenciado por el mundo o por Satanás, que digamos, uno le puede dar la palabra, decir que busque la salvación, y muchas veces ellos mismos no quieren porque la misma sociedad lo influye que no. Eh, ¿Cómo se diría? Que es como es, no, estás equivocado, te estás metiendo en una, en algo que no te va a servir. Usted no lo toma así como que muchas personas quedan en ese mundo donde son desobedientes, dominados por los deseos de la carne, no cumplen con los mandamientos, porque la misma sociedad los obliga a decir, no, si a vos te van con la palabra del Señor, son todos unos locos. ¿No cree que eso pasa en la actualidad? Sí, sí, claro. O sea, la Biblia dice que por naturaleza estamos muertos y sin el Espíritu Santo no podemos llegar a creer en Cristo. Pero también la Biblia dice que el diablo y sus aliados quieren mantenernos así. En 2 de Corintios 4, Pablo habla de que los que no creen en Cristo tienen como un velo frente a sus ojos para que no puedan ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. O sea, son ciegos espiritualmente a la verdad que Cristo es nuestro Salvador. Y Pablo en esa parte de la Biblia dice que el diablo quiere mantenerlo así. El diablo es el que quiere mantener ese velo frente a nuestros ojos y puede utilizar la corriente del mundo a ese fin.
O sea, los incrédulos a nuestro alrededor que nos dicen, tú eres un tonto por creer en Cristo como tu Salvador. O que quieren animar a alguien a no creer en Jesús. Entonces sí, el diablo y sus aliados también quieren mantenernos en nuestra ceguera espiritual. ¿No? Gracias por el comentario. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas antes de continuar? Pastor, cuando hablan, dice acá, dice que no todo el que dice Señor, Señor, o sea, Dios nos conoce, ¿cierto? Conoce quien verdaderamente le ama, quien verdaderamente desea ser salvo. Entonces muchos se jactan hablando, Señor, Señor, pero ya Él conoce todo. Esas personas, teniendo conocimiento, tendrán la oportunidad de salvación, conociendo Sí, todo y es como los fariseos, como aprendimos el legalismo, que son hipócritas, falsos, que por fuera son muy bonitos, pero por dentro son sepulcros blanqueados. ujú. Sí, Ajá, esas palabras de Jesús, que en el último día va a haber personas que dicen, le llaman Señor, y que hasta dicen, pero nosotros trabajamos por ti, hicimos milagros en tu nombre, y Jesús va a decirles, nunca les conocí. Está hablando de personas que estaban conectados a la palabra de Dios, pero no confiaron en Cristo como su Salvador. Entonces hay muchas iglesias que hablan de Jesús y las personas piensan que conocen a Jesús, pero en realidad están confiando, por ejemplo, en sus obras para salvarse a sí mismos. Y si ese es el caso, no están confiando en Cristo como su Salvador. Y aunque ellos piensan conocer a Jesús, Él no les conoce a ellos. Entonces sí, nos llama la atención que nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo, solo por nuestra salvación, no en lo que nosotros hacemos por Él. Am, sí. Bien, gracias. gracias a usted, Miriam. José González levantó su mano. José, por favor. Vale, con respecto al versículo de Efesios 2:1-3, Ujú. quiere decir entonces que Satanás es el que domina actualmente el mundo. Y entonces esto, si Satanás afecta al mundo, estamos involucrados cristianos y no cristianos. Pero entonces yo pienso que la diferencia está en que podemos soportar más esas pruebas, esas acechanzas de Satanás, porque hemos aceptado a través del Espíritu Santo a nuestro Señor. Pero entonces eso se basa en mucha gente. Si Satanás gobierna este mundo, entonces sigamos haciendo lo mismo, porque Dios permite que Satanás haga todas las situaciones adversas que Dios quiere que se produzca en la tierra. Y eso es por eso es que se mueren los niños recién nacidos, por eso es que hay tantas atrocidades que se presentan en este mundo, y Dios no hace nada para que se eliminen todas esas situaciones que se presentan en la tierra. Bueno, sí, sí, lo que Pablo dijo es que el espíritu del aire es el que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, por naturaleza, solo tenemos una carne pecaminosa, seguimos los deseos de esa naturaleza pecaminosa, y en ese sentido estamos siguiendo también la voluntad del diablo. Eso es lo que él quiere, ¿verdad? Que desobedecemos a Dios. Pero Dios cambia eso cuando nos da fe en Cristo nuestro Salvador. Ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos suyos por medio de la fe en Cristo, y podemos resistir ese operar del diablo en el mundo alrededor de nosotros. Somos capaces de obedecer a Dios. En cuanto a la maldad que existe en el mundo, la Biblia nos enseña que Dios no está de acuerdo con eso. Él se opone fuertemente
a toda maldad, pero a veces Él permite la maldad y luego lo utiliza para el bien de los que lo aman. Romanos 8:27, ¿verdad? Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman. Entonces sí, así es la forma de Dios de gobernar el mundo. A veces decide permitir algo malo para convertirlo en un bien para su pueblo. Bien, escuchemos ahora de Néstor. Néstor levantó su mano, por favor. Pastor, escuchando ahí, porque estoy con un audífono, escuchando la palabra, a veces somos nosotros mismos que buscamos su propio destino, ¿no? Porque Dios no le hace nada a nadie. Nosotros somos los que a veces conociendo la verdad y los apartamos de la verdad, ¿no? Entonces, por eso Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 en adelante dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces, esa es mi pregunta, que a veces como nosotros como cristianos es que perdemos la salvación y perdemos la fe, porque a veces conociendo la verdad y los apartamos de la verdad. Sí, eso puede suceder. Es triste, pero es posible. En Hebreos capítulo 10 nos da la advertencia que el que después de conocer la verdad decide continuar pecando, ya no hay sacrificio para su pecado, sino solo la expectativa de un juicio, un castigo de parte de Dios. Es decir, está diciendo que si uno tiene fe en Cristo, pero decide continuamente, no, yo no voy a seguir a Cristo, voy a volver al pecado, entonces puede perder su fe y su salvación y caer de nuevo bajo el castigo de Dios. Pero oremos que eso no suceda. Había un buen comentario en el chat. Flor comentó, tenemos que orar al Padre para traer a otros a la fe y mantenernos en la fe. Y esa es una muy buena petición. Sí. Muy bien, última pregunta y luego vamos a continuar. Mari levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Mari? Sí, a propósito de lo que dice Miriam, que lo que le consultó de que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. En 1 Corintios, bueno, dice que a propósito de ese tema, quien solamente vamos a llamar Señor a quienes llevemos el Espíritu Santo o por obra del Espíritu Santo vamos a ser reconocidos ante Jesús como verdaderos cristianos. Pero previo a eso, en 1 Corintios 12:3, eh, hay un texto que no entiendo, no termino de entender. Y si me lo puede explicar, que dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. El concepto anatema no me queda claro y no entiendo bien el sentido de ese texto, de ese pedazo, si me lo puede explicar, por favor. Sí, sí, gracias. Anatema es semejante al concepto de condenado o maldito, tal vez. Entonces, Pablo está diciendo ahí, si alguien dice maldito sea Jesús, obviamente él no está hablando por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solamente nos va a conducir a decir, Jesús es mi Señor. Entonces, sí, creo que esa es la explicación. ¿Quedó alguna duda ahí, Mari? No, hoy no se entiende tan así como usted lo explica, ¿ve? Sí, a mí no me queda claro, no lo entendía, pero sí, por supuesto, la explicación que usted me está dando me aclara. Ok, ok, sí, excelente. No, Entonces está dando las dos caras de la moneda, por decir ahí. Si alguien dice Sí, maldito sea Jesús, no está hablando por el Espíritu de Dios. Pero si alguien dice claro, Jesús es mi Señor, eso solo lo puede decir por el Espíritu Santo, quien está obrando en su exacto, caso. exacto. Ya, pastor, súper bien. Muchas Ok, gracias. excelente. Gracias a usted. Entonces, amigos, ya viendo todos los versículos bíblicos sobre este tema, yo creo que quedó abundantemente claro, espero, que la fe es la obra de Dios en nuestros corazones.
Ahora vamos a comparar lo que algunas de las denominaciones enseñan sobre la conversión para ver qué es más bíblico. Entonces, aquí tenemos algunas citas de iglesias protestantes sobre la conversión. Y es muy común hablar de la conversión en estos términos, pero según lo que estudiamos, no es muy correcto ni preciso hablar de la conversión así. Veamos la primera cita. La fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor Salvador. Ahora, esa cita da la impresión, ¿no? Que la fe es mi obra. Yo acepto, yo dedico mi vida a Cristo. Da la impresión, por lo menos, que yo estoy haciendo algo para creer. Pero ¿qué es lo que vimos? Efesios. Yo estaba muerto espiritualmente. Un muerto nada puede hacer para cambiar su situación. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos juró la fe. Entonces no es muy precisa esa cita, ¿verdad? Puede dar la impresión equivocada. La segunda no simplemente no es muy precisa, es muy incorrecta. La fe es una elección, una decisión. Necesito fe para ser un cristiano. Yo elijo creer en Cristo. Para recibir esta salvación, debo creer y aceptar el regalo de Dios en mí. Ahí está diciendo en palabras plenas, la fe es mi decisión. Yo decido creer en Cristo. Y eso no es lo que vimos en las citas bíblicas. Ninguno de los versículos que leímos atribuye la fe a nuestra decisión. Todo da la gloria a la fe, sobre la fe. Dios, Él es quien nos dio el regalo de la fe. Él obró en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su gracia. Entonces, no vemos muy correcto esa cita tampoco. Esto, en cambio, es lo que enseñamos en la Academia Cristo. Ahí, un comentario también. Estos son citas de las iglesias protestantes o reformadas. La enseñanza católica es semejante sobre la conversión. Ellos dicen que nosotros todos tenemos por naturaleza un poco de gracia en nuestros corazones, que podemos cooperar con la obra del Espíritu Santo. Es decir, que Él viene a nosotros, pero nosotros tenemos que también decidir creer. Entonces, es semejante la enseñanza católica sobre la conversión a estas citas. En cambio, en la academia, a base de los versículos que vimos, creemos lo siguiente, que el hombre no puede obrar esta fe justificante en su propio corazón. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente a reconocer que Jesús es el Señor. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Esto obra el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Y vamos a ver un versículo bíblico que nos enseña eso también, que es el Evangelio que Dios utiliza para obrar fe en nuestros corazones. Creemos, por tanto, que la conversión del hombre es por entero la obra de la gracia de Dios. La enseñanza bíblica que somos muertos espiritualmente y Dios es el quien nos da la fe 100%, resalta la verdad que somos salvos por la gracia. Si la fe fuera mi decisión, si tuviera yo algo que ver con aceptar a Cristo en mi corazón, tendría de qué jactarme delante de Dios. Podría decir, sí, Jesús murió por mí, pero yo decidí, yo acepté. Y eso no es bíblico. La Biblia dice que la salvación 100% es por la gracia de Dios, es su obra, no la mía. Entonces la enseñanza bíblica resalta que somos salvos por gracia. Bueno, entonces, ¿cuál de estas citas es más bíblica? En la academia creemos que esto más bien refleja lo que la Biblia enseña sobre la conversión. Que nosotros tenemos fe en Cristo solamente por la gracia de Dios.
por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Bien, entonces veo que dos manos se levantaron. Vamos a escuchar primero la pregunta de Ángel. Ángel, ¿cuál es su pregunta? Sí, es sobre los versículos que hablan de la fe dada por Dios. A ver si usted podía explicar algo más sobre eso. Ya que ha explicado bastante, pero hay unos versículos que dicen que la fe es dada por Dios. O sea, que hay personas que Dios le da una fe. Yo no sé si es diferente o es la misma fe. A ver si usted me explicaba eso. Sí, o sea, si uno cree en Cristo, esa fe le fue dada por Dios. Es el regalo de Dios en su corazón. Entonces, no entiendo cuál es su pregunta al respecto. Sí, porque hay unos versículos, perdona que no me acuerdo, lo iba a buscar, pero se me olvidó, parece que se me... Es que habla sobre la fe dada por Dios, que es una fe fuerte, que incluso le da hasta el don de sanidad a esas personas con esa fe. Ah, ok. Usted habla de 1 Corintios 12, donde Dios está hablando de los dones del Espíritu Santo. Y una de esas dones, según Pablo, es la fe. Entonces, sí, en esa lista de dones espirituales parece ser una referencia a una fe muy, muy firme y fuerte en las promesas de Dios. Algunos tienen ese don del Espíritu Santo. Pero al principio de ese capítulo, él dice que todo creyente tiene el don de fe salvadora. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego habla de otros dones que reparte el Espíritu Santo, entre ellos el don de una fe muy firme en las promesas de Dios. ¿Ok? Gracias, Ángel. A ver, vamos a escuchar de Gustavo. ¿Cuál es su pregunta, Gustavo? Sí, pastor. Ahí lo que decía usted de lo que presentó acá sobre la fe. Es como que el ser humano en sí es egoísta, porque en parte como si usted lo interpreta, la persona dice como que yo decido en nombre de Dios. Lo que pasa es que la historia misma que usted nos ha explicado, el Señor ha hecho muchos sacrificios para que Él, lo que nombrábamos hoy, del tema del, del perdón, ¿me entiende? Entonces, si el ser humano, si fuera por él, lo acepta y dice, yo hice para recibirlo al Señor, pero no es así, según lo que usted me explica ahí. Entonces, el ser humano, justo lo que planteo es, el ser humano siempre se tiene que no poner, pero hay como un límite, aunque lo rechace al Señor, eh, que tiene que aceptar de una forma lo que el Señor le quiere recibir con el Espíritu Santo. Pero por ahí, con las dos explicaciones anteriores, te dice que como que el ser humano decide recibirlo al Señor. Sí, sí, o sea, por naturaleza siempre queremos tomar algo del crédito para nuestra salvación, para nosotros mismos. A mí una forma de hacerlo es insistir, no, yo acepté, yo decidí, yo recibí. Y pues las palabras de Jesús a sus discípulos son muy apropiadas, ¿verdad? Ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y es por gracia Y sería, que Dios... Ujú. y sería como una manipulación de la palabra en sí, ¿Cómo? hablando por el ser humano, por lo que usted dice ahí en la frase. Si una persona lo toma, lo manipula como a él le parece o no. Bueno, yo De creo los que dos. sí, muchas veces es tal vez por una ignorancia sobre lo que la Biblia enseña. Siempre han aprendido así en sus iglesias que la fe es nuestra decisión. Pero como vimos de los muchos versículos, no es así, ¿verdad? Entonces, am, debemos hablar con más precisión en cuanto a esto. Sí. Bueno, vamos a escuchar también de Luis. Luis levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Luis? Mi pregunta es, ejemplo, porque la misma palabra dice que la fe viene por oír la palabra. Ujú. O sea, las personas para poder
yo qué sé, o sea, cómo decirle, para aceptar esa gracia en el corazón, lo que sea, lo que la fe está puesta ahí, pero el mundo muchas veces no escucha la palabra y por eso no tiene fe. ¿Eso sería correcto o no? Sí, 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 o sea, el Espíritu Santo utiliza el Evangelio, utiliza la palabra de Dios para obrar fe. Por eso Pablo dice en Romanos 10, la fe viene por el oír. Pero sí, muchas veces, desgraciadamente, las personas no quieren escuchar, prestan atención a la palabra de Dios, o si lo escuchan, resisten la obra del Espíritu Santo en su corazón. Por esa razón no llegan a tener fe. Sí, gracias, Luis. Ok, dos más preguntas y luego continuamos. Sí, María del Rosario. Sí, gracias, maestro. Bueno, es que mi pregunta es esta. Si en Marcos 16:15 dice, 16 también dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí hay dos personas, la que es salva y la que es condenada. Pero estamos viendo en Efesios que es el Espíritu Santo que pone la fe en el corazón. Entonces quiere decir que no todos van a ser salvos, solamente donde el Espíritu Santo toca el corazón de la persona. Porque pues bueno, los que predican y han predicado a gente que pues no creyó y se murió sin salvación. Entonces, mi persona, quiero que de verdad me ayude y me corrija. Yo tengo ese pensamiento que Dios, este, no a todos toca para salvación, porque usted está diciendo que no es del hombre ser salvo, sino de Dios, el don de Dios, que Dios toca. Por eso hay un texto que dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces solo es Él el que obra en el corazón del hombre. Y me da a pensar que están predestinados los que son salvos. Sí, gracias por la pregunta. Y yo creo que para nuestra lógica, esto no se sienta muy bien. O sea, según la lógica humana, si Dios es el que da fe a los que se salvan, entonces es la culpa de Dios no dar fe a los demás. Eso es lo lógico, pero no es bíblico. La Biblia enseña que Dios quiere salvar a todos. Primera de Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Dios quiere que todos lleguen a ser salvos por medio de la fe en Cristo. También la Biblia dice que por medio del Evangelio, Dios el Espíritu Santo está obrando. Y los que creen es solamente por Él, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo obrando en sus corazones. Para los que no creen, la Biblia dice es culpa de ellos. Ellos resistieron la obra del Espíritu Santo. Entonces, eso a lo mejor no se sienta bien en la lógica humana, pero es lo que la Biblia enseña. Que si uno cree en Cristo, es por obra del Espíritu Santo en su corazón. Pero el Espíritu Santo quiere obrar fe en los corazones de todos los demás, solamente que los que no creen resisten esa obra del Espíritu Santo en sus corazones. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí, no hay de qué. Una última pregunta y continuamos. René levantó su mano. Buenos días, René. ¿Cómo está? Buenos días, pastor. Buenos días, compañero. Pastor, ¿me escuchan bien? Sí, le escuché. Ok. Bueno. Con respecto a los hermanos que se devuelven al mundo, yo tengo una posición. Por favor, si no está correcta, me lo corrige, ¿ok? No se puede perder lo que no se tiene, ¿verdad? Entonces, en la confesión de fe hay dos puntos importantes. Uno, ¿verdad? Es declararlo con la boca, pero la segunda y la más importante es de creerla de todo nuestro corazón. Entonces, podemos declararlo con la boca, pero no lo creemos de corazón,
Entonces, ¿por qué no lo creemos de corazón? Porque nos llega la profesión de fe en un momento donde estamos enfermos de cáncer, donde estamos necesitando dinero, donde tenemos una situación difícil. Entonces nosotros decimos, sí, acepto a Jesús, pero por una necesidad y no de todo su corazón con amor, porque el Señor no quiere que nosotros lo aceptemos por necesidad, ni por nada que no sea únicamente el amor. Por otro lado, las personas hoy en día, hay una moda de que dice, ve, salgan y prediquen y lleven el evangelio. Y las personas llevan quizás en su boca nada más las palabras, pero no en su corazón, porque cuando llegan a la iglesia dice, yo me gané tantos hermanos para Cristo hoy y empiezan a llevar una lista como que si es poder de ellos el convertirse y dejando al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo creo, pastor, por favor, también mis compañeros me pueden corregir, no hay problema. Yo creo que cuando el Espíritu Santo llega a un corazón, hace nacer de nuevo. ¿Ah? Lo que Dios hace es un Dios poderoso. Lo que Dios hace es un Dios justo y Él nos cambia. Y si nos limpia de una sola vez. Así que aquellos que se supone que son cristianos, que siguen a Cristo y se devuelven al mundo, nunca lo fueron, ¿verdad? Porque en la Biblia los ejemplos del llamado, cuando Jesús llama, ellos no vuelven a ser los mismos. Más malo que el apóstol Pablo, nadie de nosotros es. Sin embargo, jamás se devolvió después de su conversión. ¿Ah? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante. Además, la gente dice, ay, yo tengo que ir a ganar almas, yo tengo que ir a ganar almas, yo tengo que ser cristiano porque esa es la gran comisión y la palabra de Dios dice que Él es el que va a añadir a aquellos que serán salvos a la iglesia. Gracias, pastor y compañeros. Perdonen la interrupción. Sí, sí, gracias por el aporte. Estoy de acuerdo que solo Dios puede agregar almas a su iglesia. Solo Dios es el que da la fe en Cristo como nuestro Salvador. Pero el punto que usted hizo, a que si uno se aparta de Cristo y sigue el camino del mundo, nunca en realidad creyó. Puede ser el caso, pero no siempre lo es. Y sobre este asunto, si alguien tiene dudas, puedo enviarles materiales sobre el tema, pero la Biblia sí enseña que es posible que un ser humano que llega a creer verdaderamente en Cristo pierda su fe en Cristo. Entonces, podríamos tocar ese tema en otro punto, o le puedo pasar materiales sobre ese tema también. Um, este, eh, pero sí, creo que tenemos que continuar con lo que estamos estudiando para hoy. Entonces, gracias, René. Bueno, ustedes contestaron, estudiaron algunos versículos bíblicos y prepararon respuestas a estas siguientes preguntas. Entonces, vamos a repasar esto juntos. Según lo que vieron en la Biblia, ¿cuál es nuestro estado natural sin Dios? De lo que vieron en Efesios 2 y en los otros versículos también. Y veo que Silvia ya levantó su mano. Gracias, Silvia, por favor. Pastor, según Efesios 2, del 1 al 3, estábamos muertos en delitos y pecados. 2, estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Todo lo que hacía el mundo nosotros lo seguíamos. 3, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. 4, también vivíamos bajo el espíritu de la desobediencia, que es el que opera en los hijos de la desobediencia. Y también estamos haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, es decir, todo lo que nuestros pensamientos y nuestros deseos querían, eso nosotros hacíamos. Y por último también hijos de ira, es decir, que no teníamos dominio propio. Sí, hijos de ira quiere decir que merecemos por lo que éramos el castigo de Dios, la ira de ya lo Dios. confundí, yo pensaba que hablaba del dominio propio, entonces merecíamos el castigo, o sea, la consecuencia de nuestro pecado. Sí, sí, otras traducciones lo ponen como objetos, éramos objetos de ira. O sea, por Ya, naturaleza. listo. Ya corrijo, gracias, profesor. Y eso resalta en la gracia de Dios, o sea, si merecíamos su ira, pero aún así Él nos amó y nos salvó por medio de Cristo, eso es maravilloso.
Excelente, gracias Silvia por su buena respuesta. ¿Algo que agregar ahí, Gustavo, sobre nuestro estado natural? Sí, creo que ya lo dijo todo. Bueno, lo único que yo tengo es dominado por el deseo de la carne, que ya lo había dicho, y el pensamiento egoísta de la persona, y sujeto a la ira de Dios. Okay. Excelente, dominados por los deseos de la carne, porque eso es lo único que teníamos, ¿verdad? No teníamos fe en Cristo y objetos de la ira de Dios. Muy bien. René, ¿algo más que agregar sobre nuestro estado natural? Sí, gracias, pastores. Según la Biblia, en nuestro estado natural estamos muertos, ciegos y somos enemigos de Dios. Gracias, pastor. Excelente resumen. Sí, muy bien. Vamos a ver unos versículos que hablan de eso. Primero, estudiaron Efesios 2, que dice que estamos espiritualmente muertos, igual que un muerto no puede decidir levantarse de nuevo. Nosotros no pudimos ni decidir salvarnos a nosotros mismos. También la Biblia dice que éramos esclavos del pecado, de la muerte y del diablo. Y no podíamos liberarnos a nosotros mismos. Es el Hijo que tiene que liberarnos del pecado por medio de la verdad, como indica Juan capítulo 8:34. También la Biblia dice que éramos espiritualmente ciegos. Había un velo frente a nuestros ojos para que no pudiéramos ver a Cristo como nuestro Salvador. Y requiere un milagro de Dios de quitar esa ceguera espiritual y hacernos ver a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia también dice que éramos enemigos de Dios. Ah, la naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios, dice Romanos 8, versículo 7. Es decir, que igual que Adán y Eva huyeron de Dios en el huerto de Edén por naturaleza, eso es lo que hacemos nosotros. No queremos tener nada que ver con Dios. Él tiene que cambiar eso, con obrar fe Cristo en nuestros corazones y hacernos hijos suyos en vez de sus enemigos. Hasta Pablo dice en Romanos 7 que en nuestra naturaleza pecaminosa no mora el bien. Él dice ahí, yo sé que en mí, es decir, en mi carne pecaminosa, no habita el bien. Entonces, a base de esto, la Biblia enseña que somos totalmente corruptos y perdidos y sin poder salvarnos a nosotros mismos por naturaleza. En ese sentido, la salvación tiene que ser 100% la obra de Dios en nosotros y por nosotros. Es por gracia que sois salvos. Bien, entonces, ¿de dónde viene la fe en Cristo? Según los versículos que ustedes estudiaron en la tarea, ¿de dónde viene la fe en Cristo? Olga levantó su mano. Por favor, Olga. Sí, profesor, la fe viene por la gracia de Dios, por el poder, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de Dios y por el Espíritu Santo. Ok, excelente. Por gracia, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, de la fe. Buenas respuestas, muy bien. José González levantó su mano también, quería aportar a José. Sí, es la misma situación. Es el Espíritu Santo que nos induce a nosotros a que aceptemos al Señor. Por eso es que muchas veces es que se hace esa pregunta. Nosotros y es lo que pensamos casi todos los cristianos en Cristo, que nosotros hemos lo que hemos aceptado al Señor, pero en ningún momento estamos pensando que es el mismo Espíritu Santo el que nos ha escogido a nosotros para que aceptemos. Y entonces por eso es que hay muchas diferencias, muchas divergencias y se vuelve a veces una enredina. Yo lo acepté porque yo lo acepté, y otros dicen, no, tú lo aceptaste porque es el Espíritu Santo el que la gracia del Señor que se plació en nosotros. Entonces ahí
caen en contradicción. No, yo lo acepté porque yo lo acepté. Y este dice, no, yo lo acepté porque es el Señor el que me está diciendo que lo acepte. Ujú. Sí, sí, y es por esa razón que, o sea, a base de los versículos bíblicos que leímos, en la academia no utilizamos esa expresión de yo acepté o aceptar a Cristo, porque puede dar la impresión equivocada, ¿no? Entonces, sería más bíblico decir, Dios obró la fe en mí, Dios me dio la fe, el Espíritu Santo me dio la fe en Cristo. Y eso da toda la gloria, todo el crédito a Dios. Es hablar con más precisión sobre nuestra fe en Cristo, ¿no? Entonces, sí, ¿de dónde viene la fe en Cristo? ¿Vieron algunos versículos bíblicos? Es por el Espíritu Santo que creemos. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, nos da la fe. Eso viene del oír, o sea, el oír el mensaje sobre Cristo, la palabra de Dios. Específicamente, Pablo dice que es el Evangelio que obra la fe en Cristo en nuestros corazones. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, resumiendo esto, Dios obra la fe, el Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones por medio del Evangelio, las buenas noticias sobre Cristo. Ese es el medio que Él utiliza para obrar fe en Cristo en nuestros corazones. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta antes de pasar a la siguiente pregunta de tarea, que es otro tema? Parece que no, no hay otras preguntas. Ah, sí, Luis levantó su mano. Luis, ¿cuál es su pregunta? No sé si está lo correcto decir que la fe es un regalo de Dios, está disponible para todos. Sí, sí, sería correcto decir que la fe es un regalo de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Esto no de vosotros, sino es el don de Dios. Don es otra palabra para regalo. Y sí sería correcto decir también que el Espíritu Santo quiere obrar fe en todos. Dios quiere salvar a todo el mundo. Ah, gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a pasar a la última pregunta de tarea. ¿Pueden los niños pequeños y hasta los bebés creer en Jesús? Ustedes estudiaron algunos versículos bíblicos sobre esto, pero quiero escuchar sus opiniones antes de que repasemos esos versículos juntos. Primero, Silvia levantó su mano, por favor. Pastor, no, yo no sé si estoy equivocada, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero mi pensamiento, según lo que leí, es que los bebés de pronto no, pero ya los niños pequeños que ya tienen un entendimiento y se le ha ido cultivando y enseñando la palabra, yo creo que sí, porque en Mateo 18:6 el Señor habla de las personas que les son de tropiezo a los pequeñitos, inclusive les pronostica o les dice muy fea, que es preferible que se maten, se cuelguen una piedra de moler y se tiren al fondo del mar. Ya, entonces está hablando, pienso, de los padres o de los adultos que le impiden a un niño buscar a Dios o le dicen no vayas a la iglesia, no vayas a la escuela bíblica, no ores. Y luego en Mateo 21, el 15 al 17, el Señor, bueno, ahí toman un versículo, ¿verdad? De los Salmos, si no me equivoco, del Antiguo Testamento, y que dice que en la boca de los niños y de los que maman perfeccionan la alabanza. Y aquí viene mi duda, porque de los que maman son niños pequeños, pues son niños de meses, porque mi pequeño tiene 2 años y todavía está en periodo de lactancia. Entonces, ahí viene mi duda del hecho de que puedan creer en Jesús. Ya, y el último versículo, Lucas 18, el 15 al 17, el Señor, yo siempre, bueno, Dios me permite por misericordia de Dios enseñar a los niños aquí en la escuela bíblica. Y yo siempre les digo a ellos, el Señor no nos dice que nosotros
que ustedes los niños sean como nosotros, porque nosotros nos enemistamos con un vecino y pasan 20 años y no le hablamos al vecino. El Señor nos dice que nosotros los adultos tenemos que ser como ustedes, porque ustedes es el reino de los cielos, porque ustedes se pelearon con un amiguito ahorita y mañana ya se llevan. Entonces, aquí yo siempre rescato esto de que el Señor nos dice a nosotros, ya, quieren ser el primero de todos, sean como un niño. Quieren ser el más humilde, sean como un niño. ¿Quieres tener el reino de los cielos? Pues recíbelo como un niño, con pureza, con ingenuidad. Y entonces ahí sí, acláreme la duda, pastor, por favor, porque me queda duda todavía en esa pregunta. Gracias. Excelente. No, usted dijo muy bien que los niños pueden creer en Jesús, el versículo que respaldan eso. Pero sobre su duda, los que maman pueden alabar a Jesús también. Entonces, hasta los bebés pueden creer en Jesús, según la Biblia. Vamos a ver otros versículos también que respaldan eso. Vamos a tomar otro aporte aquí y luego vamos a investigar los versículos bíblicos juntos. Paola levantó su mano. Sí, profe, yo creo que los bebés desde antes de nacer pueden también creer, porque si la mamá cree, si tiene el don de la fe, eso se va transmitiendo también, ese sentimiento de madre a hijo. Entonces yo creo que sí, sí pueden creer en Jesús. Ok, ok. Un argumento tal vez de la razón humana, pero si un bebé dentro de del vientre de su mamá y los científicos han comprobado eso, ya empieza a reconocer la voz de su mamá. ¿Por qué no podría un bebé también reconocer la voz de Dios hablando por medio de su palabra? Aunque tal vez no entienda todo lo que está diciendo, ¿verdad? Ok, excelente, muchas gracias. Vamos a ver unos versículos bíblicos y luego podemos tomar también sus preguntas sobre este tema. Si estamos pensando solamente según la razón humana, tendríamos que decir que no. O sea, un bebé no puede entender, no puede hablar, entonces, ¿cómo puede creer en Jesús como su Salvador? Pero recuerden que la razón humana no es una guía fiel en cuanto a cosas espirituales. La razón humana puede desviarnos en cuanto a lo espiritual. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer ¿es bíblica esta enseñanza o no? ¿Qué dice la Biblia sobre si niños y bebés pueden creer en Cristo como su Salvador? Y si examinamos los versículos bíblicos, vemos que Jesús y los otros personajes bíblicos y los escritores de la Biblia dicen que sí pueden creer los niños en Cristo. Ya se citó Mateo 21:16. Era Domingo de Ramos. Jesús estaba sanando a personas y la gente, los muchachos, le alababan. Los fariseos dijeron, Jesús, tienes que callar a estos seguidores tuyos. Y él dice, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ya vimos, solamente el Espíritu Santo nos puede hacer decir Jesús es el Señor. Eso es alabarle, ¿no? Jesús es mi Señor. Ahora aquí está diciendo Jesús que hasta los que maman pueden alabar a Jesús como su Señor. Entonces el Espíritu Santo es capaz, es poderoso para obrar la fe hasta en el corazón de un bebé. Tenemos también las palabras de Jesús en Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Y en el contexto está hablando de niños. Alguno de estos pequeños que creen en mí. Jesús dice que los niños pueden creer en él. Hasta está hablando de niños que creían en él, en esa parte. En Lucas 18:17, Jesús nos dice que todos debemos tener la fe como un niño. Él dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios
como un niño de ninguna manera entrará. ¿En qué sentido es la fe de un niño ejemplar? Pues es porque muchas veces no cuestiona. O sea, un niño que cree en Jesús no tiene las mismas dudas y cuestiones sobre Cristo que un adulto podría tener. Entonces, esa fe humilde que no cuestiona la voluntad de Dios. Cristo dice, todos debemos tener. Y tenemos otro ejemplo que indica, este es un caso especial, pero comprueba que un bebé puede tener fe en Cristo. Las palabras en Lucas 1:15. Sobre Juan el Bautista, el ángel Gabriel dijo, él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, de bebé será lleno del Espíritu Santo. Y más después en ese capítulo hallamos evidencia de eso. Porque después de escuchar a María, que ella iba a ser la madre de Jesús, ella va y visita a Elizabeth. Y al entrar en su casa, Elizabeth dice, el niño en mi vientre brincó de alegría, saltó de alegría al entrar a María con Jesús en su vientre, ¿verdad? Al reconocer su Salvador, saltó de alegría en el vientre de María, Juan el Bautista. ¿Cómo podría saltar de alegría si no por el Espíritu Santo, sino por la fe que el Espíritu había obrado en ese bebé hasta dentro de su vientre? Entonces, hay evidencia bíblica que sí, los bebés pueden creer en Cristo. Y esto tiene que ver con de dónde viene la fe. Si la fe es mi decisión, entonces un niño no es capaz de tomar la decisión. Un bebé no puede entender para decidir. Pero si la fe, como hemos visto, es obra del Espíritu Santo, ahora la pregunta cambia. ¿Es el Espíritu Santo capaz de obrar fe tanto en un adulto como en un bebé? Pues sí, el Espíritu Santo es Dios. No hay nada imposible para Dios. Entonces, la Biblia, estos versículos y otros enseña que sí, por el Espíritu Santo, los niños pequeños y hasta los bebés pueden llegar a creer en Cristo como su Salvador. Muy bien, ahora tomemos sus preguntas sobre este tema antes de terminar la clase. Gustavo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Gustavo? Active su micrófono, por favor. Gustavo. Sí. Hola, ¿me escucha, pastor? Ahora sí. Sí, lo que decía era sí, que los niños pequeños pueden creer en Jesús y tienen un papel importante en la comunidad de fe. Y su actitud hacia los niños sirve como modelo para todos los creyentes. Porque por lo que lo ha explicado usted en la clase, si uno se pone a pensar racionalmente, por supuesto que uno va a pensar que un niño cuando nace o cuando está en la panza no es inocente o algo, pero uno tiene que pensar en lo que usted explicó sobre las tres religiones que presentó, los católicos, apostólicos romanos, Lutero y los protestantes. Y uno tiene que abocarse a lo que dice la Biblia en sí. Está la palabra ahí. Sí, de acuerdo en este asunto y en todos los asuntos espirituales. Escuchemos la palabra y no podemos siempre seguir nuestra razón o nuestra lógica porque no siempre es correcta. Sí. Bien, Katy levantó su mano también. ¿Cuál es su pregunta, Katy? Katy, no le escuchamos. ¿Puede activar el micrófono? Katy, ¿nos escucha?
Bueno, pasamos a la siguiente. No le escuchamos, Katy, a lo mejor no está en una posición para activar su micrófono. Escuchemos de René, por favor. René levantó su mano también, por favor. Gracias, pastor. Muy claro, no hay ningún problema. Solo tengo una pregunta con respecto a Lucas 1:15. ¿No será que lo de Juan el Bautista era algo específico, así como cuando también nació Samuel y todo eso? ¿No es que sean esos específicos y no generales, pastor? Nada más. Sí, sí, como yo dije, era un caso especial. Pero sí comprueba que un infante puede tener fe en Cristo, puede tener el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sí, es un caso especial. O sea, normalmente la fe viene por el oír. Y el Evangelio es lo que obra la fe en el corazón de un adulto, aunque de nuestra lógica dice, pero un bebé no puede entender el Evangelio. Ya estamos este, olvidando que la obra del Espíritu Santo es algo sobrenatural, no es natural. Entonces, primero, decir que un bebé no puede entender el Evangelio, estamos hablando de algo que desconocemos, ¿verdad? Los bebés pueden entender mucho más que tal vez pensemos. Un bebé bien puede reconocer, un bebé pequeño recién nacido, con un extraño, un desconocido, se espanta y empieza a llorar. Vuelve a los brazos de su mamá y ya está contento. El bebé ya entiende quién es su mamá, quién es un conocido, quién no, ¿no? Entonces, puede un bebé también entender y conocer quién es su Dios y quién es su Salvador. Pues la Biblia indica que sí, por obra del Espíritu Santo, sí puede. Bueno, gracias, René. Entonces, vamos a tomar unas preguntas más. Dora levantó su mano. Dora, ¿cuál es su pregunta? Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Gracias. Pues entonces, tomando como referencia lo que estamos aprendiendo, que los bebés desde pequeños sí creen en Cristo, en nuestro Dios. El bautismo entonces es totalmente válido desde que en bebés, digamos, porque hay iglesias que dicen que no, que ya cuando sea más grande, para que tenga más entendimiento y en fin. Entonces, así las cosas, el bautismo totalmente es válido para los bebés, ¿es cierto? Vamos a estudiar eso en la clase que viene. Toda la clase siguiente va a ser sobre el bautismo. Pero sí, era importante establecer este punto primero antes de estudiar el bautismo, porque uno de los argumentos que dan para no bautizar a bebés es que no pueden creer en Cristo. Y creo que estos versículos demuestran que eso no es bíblico. Decir que un bebé no puede creer, sí, por obra del Espíritu Santo, pueden llegar a creer en Cristo los bebés. Gracias. Vamos a estudiar eso en la clase que sigue. Muy bien. Bueno, amigos, ya llegamos al fin de nuestra hora. Los que siguen con preguntas pueden quedarse unos minutos después de terminar la clase. Pero nosotros vamos a terminar aquí con una oración. Los que tienen que irse pueden despedirse. Luego yo me quedo y contestamos más preguntas sobre este tema. Entonces, terminamos con una oración. Padre Santo, te alabamos porque no revelaste las verdades de las Escrituras solo a los sabios y a los entendidos. Más bien, las revelaste también a nosotros y a los bebés. Sabemos que es por gracia que somos salvos. Es por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones que creemos en Cristo y seguimos creyendo en Él. Entonces pedimos que nos mantengas todos los días de nuestra vida con la fe humilde de como un niño que siempre acepta lo que tu palabra dice, aun cuando esto vaya en contra de nuestra razón humana. Que no nos dejes cuestionar tu voluntad, más bien que nos permitas confiar plenamente en Jesús como nuestro Salvador y en todas las palabras que tú has dado en tu Biblia para nuestra fe y nuestra vida. A todo esto, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.